Contadores, buenas noches y vamos a esperar a que se conecten quizás más compañeros. Les comparto, muchas gracias por su puntualidad. Les comparto el link para que sean tan amables de anotar su asistencia. Buenas noches a todos. Por favor, anoten su asistencia. Empezamos en unos 4 minutos, por favor.
Buenas noches, contadores. Empezamos en unos minutitos. Estoy dando margen para que más compañeros se conecten. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su puntual asistencia. Vamos a esperar unos minutos. Hola, contadores. Buenas noches. Pues vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Me da gusto saludarlos esta tarde. Hoy es 22 de noviembre, fecha y hora que tuvimos para nuestra clase de Derecho Mercantil y Fiscal. Buenas noches. Yo soy María de Jesús Paniagua Soto y su profesora, y ustedes son el grupo G306. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, contadores. Buenas noches a todos. Me parece, bueno, no me parece. El día 19, me parece que lunes, iniciamos con el módulo 3, que se llama Disposiciones Generales del Código Fiscal de la Federación. Como ustedes pueden apreciar, al día de hoy todavía continúan cerradas las actividades. Me parece que ya compartieron el contenido de la unidad, bueno, del módulo, pero todavía no podemos apreciar actividades. Pero precisamente por eso postergué un poquito más la clase. Tengo preparadas actividades, por ejemplo, ya les tengo el Kahoot, que es normalmente hacemos, ya les tengo preparadas algunas cosas, pero
sobre todo estas clases son básicamente para ver la tarea única y el foro integrador de aprendizaje. Insisto, aún no tenemos las actividades publicadas, salvo que alguien me comente que ya las tenemos publicadas, pero me parece que aún no. El foro de reforzamiento todavía sigue hablando de teoría económica. Déjenme verificar, porque luego me dicen, no, maestra. Sí, todavía habla de teoría de la demanda y oferta en la empresa, ¿sí? Aún tenemos nuestro curso, todavía no tenemos las actividades. Les pido un poquito que tengamos paciencia. Acuérdense, la universidad, estamos estrenando plan de estudios y queremos propiamente que las actividades, que todo vaya acorde, que vaya de acuerdo a lo que hemos estado haciendo, bueno, a las mejores que estamos haciendo en el plan de estudios. Entonces, ténganos un poquito de paciencia. Recuerden que mientras está aperturado el módulo, ustedes pueden mandar sus actividades, no hay ningún problema, no se penaliza, no se sanciona, no nada, y por entregas tardías, porque estamos conscientes en este módulo que vamos y que todavía se va publicando todo, ¿no? Entonces, los invito a que en el fin de semana quizás vuelvan a revisar sus actividades, a ver si pues, ya se actualizó, ¿sale? ¿Cómo están, contadores? ¿Qué cuentan? Al día de hoy solamente me falta calificar algunas aportaciones del foro del módulo 2 del derecho comercial, derecho mercantil. Quiero recapitular un poquito sobre el derecho mercantil y el derecho comercial. Sobre el derecho mercantil, acuérdense propiamente que módulo 1 y módulo 2 platicamos del derecho mercantil. El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado, como ustedes ya bien lo señalaron en el foro de la unidad 1, es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que tiene como finalidad, uno, estudiar al comerciante. ¿Quién es el comerciante? La persona física o la persona moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Esto es propiamente comerciante. Dos, el comercio. ¿Quién más? Los actos de comercio citados por el artículo 75 del Código de Comercio. Todos los actos jurídicos, todos los actos comerciales que tengan como finalidad el fin preponderantemente del lucro. Y por último, estábamos platicando también de el 3 de las cosas de comercio, ¿sale? Las cosas de comercio, las actividades mercantiles y los comerciantes. Platicamos en su momento cada uno de estos puntos, quién es comerciante, cuándo se considera un acto de comercio. No es lo mismo realizar un acto de comercio que ser comerciantes. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? En este orden de ideas, la unidad 2 hablábamos precisamente, el módulo 2, hablábamos sobre lo que es las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles, acuérdense que son aquellas personas morales, aquella ficción jurídica por virtud del cual se van a reunir dos o más personas físicas o dos o más personas morales para la realización de un fin lícito determinado, específicamente en materia mercantil. Platicábamos que esta persona moral, en el caso del foro, platicábamos que la distinción entre denominación, razón social y nombre comercial. Solamente estoy recapitulando. La razón social tiene por objeto identificar a los principales socios o accionistas. La razón social se va a integrar por los nombres o los apellidos del principal socio o accionista. Por ejemplo, Luis Méndez y compañía, Eusebio Galloso y hermanos, ¿sí? Si se fijan, estoy hablando de los principales socios o accionistas. La denominación se va a integrar
quizás de una forma arbitraria, quizás de las personas, nos da una idea propiamente de lo que se dedica a esa empresa, Banco Azteca, Mexicana de Aviación, siempre la denominación social tiene que ser en signo distintivo, en signo, eh, eh, no debe de ser similar en grado de confusión a otros nombres, ¿sí? Y por último, el nombre comercial va a identificar el establecimiento mercantil a el local comercial propiamente. ¿Se acuerdan que en el foro de la unidad 2, del módulo 2, platicábamos precisamente, había situaciones muy específicas? Por ejemplo, el pescadito sería un nombre comercial. Espinosa y Asociados Contadores, que sería una razón social. Los Arcos SADCB sería una denominación social, ¿sale? Muchos les hice algunos comentarios en el foro, precisamente porque no se fueron no distinguieron, a todo me le pusieron denominación social. Hay distinción porque dependiendo del tipo de sociedad se va a dar la noción, se va a dar la idea de qué tipo de sociedades son. Los invito a que revisen esto. También hablábamos de quién realiza o quién ejerce las principales funciones de una sociedad mercantil. Recuerden, la sociedad mercantil es aquella, se está integrada, es una ficción jurídica, regreso nuevamente, es una ficción jurídica que por sí misma no existe, no existe en la naturaleza. Sin embargo, no obstante, necesita para su actuar, necesita precisamente tener, ¿sí? Tener órganos que la representen. Hablamos que el principal órgano de decisiones de una sociedad mercantil es la asamblea de socios o accionistas, integradas por todas aquellas personas que convergen, que están en la sociedad. Platicamos que estos tienen derecho de voz, derecho de voto en atención a sus aportaciones a la sociedad. Platicamos también de el representante legal, quien se va a encargar de ejercer la representación de la sociedad, de cumplir con los mandatos de los socios. Se llama representante legal, ya sea administrador único o presidente del Consejo de Administración. Y por último, el que se va a encomendar de verificar que se tomen los acuerdos, que se rindan cuentas, que se cumplan con todo lo encomendado o de la sociedad mercantil, la de las asambleas de accionistas, precisamente es el, eh, el representante legal. Perdón, el Consejo de Vigilancia. Hablamos también que una de las obligaciones de la sociedad, de la asamblea de accionistas, del administrador único o presidente del consejo de administración, es precisamente convocar a asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, para verificar los puntos que se va a tratar en cada sociedad, en cada asamblea. Se debe de mediar convocatoria, hablábamos un poquito de las reservas, toda esta cuestión. Hasta aquí me parece que va nuestro curso Contadores a reserva de que ustedes revisen su material didáctico, de que comenten su foro. Recuerden, el foro es dar contestación a las preguntas detonantes, pero también comentar las aportaciones de los demás integrantes. ¿Qué más? Bueno, si se fijan, están unidos. El principal objetivo del derecho mercantil es estudiar al comerciante, a los actos de comercio y a las cosas de comercio. ¿Con qué intención? Precisamente para tratar de vigilar o tratar de ese organización mercantil tiene como fin preponderantemente de lucro, el ánimo de especulación comercial, las ganancias, obtener recursos, obtener dinero. Tan es así, licenciados, que se vincula el derecho mercantil con el derecho fiscal porque esa sociedad mercantil ya generó ingresos, ya generó riquezas. Ahora, frente a un derecho, siempre va a haber una obligación. La obligación primordialmente es contribuir al gasto público. Acuérdense que las obligaciones de todos los mexicanos es
contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. ¿Sale? Y esto vamos a hablar tanto en el módulo 3 como en el 4, de las principales características, de la principal importancia de los impuestos del derecho fiscal en México. Maestra, el derecho fiscal entonces son aquel conjunto de normas jurídicas que pretende regular las relaciones entre el Estado y el contribuyente para definir o establecer cómo, cuándo, dónde y cómo se van a pagar los impuestos a partir de un hecho general. ¿Estamos de acuerdo, contadores? ¿Dudas? ¿Dudas, contadores? Permítanme un segundito. Perdón, contadores, es que tocaron a mi puerta en su casa, pero se oía un relajo de los perros y todo esto. Juan Antonio. Profesora, mire, yo tengo una duda, pero miren, no, regularmente no hay problema porque ahorita no hay problema en entregar las actividades a destiempo, pero el problema es que en la actividad integradora se nos reduce más el tiempo y aparte, regularmente es la actividad más difícil. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Se nos va a agarrar el tiempo de la actividad integradora, todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, profesora? No seas malito, Juan Antonio. Esto no es cuestión de tus profesores, ni, no sé, quizás en otras materias ya se haya aperturado, en esta no se ha aperturado. Esperemos respuesta de la universidad y de las autoridades de la universidad. Aquí, la verdad, no te puedo decir porque yo no tengo la respuesta. O sea, insisto, son cuestiones de la universidad, de los contenidos. Probablemente se dé un poquito más de tiempo. No lo sé, o sea, no quiero aseverar cosas que desconozco. Vamos a esperar a que nos den la indicación, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, aquí propiamente les insisto, tenía preparado el Kahoot, tenía preparado algunas cosas, pero vamos a empezar. ¿Para qué pagar impuestos? Precisamente con esto del hecho generador. ¿Para qué pagar impuestos? Les tengo preparado el día de hoy algunos videos, los vemos y los comentamos. ¿Les parece? Permítanme un segundito, vamos a compartir unos videos. Los impuestos o tributos son pagos que se le hacen a un Estado o a un rey, como sucedía en las antiguas monarquías, para financiar los gastos públicos.
Para entender un poco mejor cómo funcionan, ten en cuenta los siguientes términos. Hecho imponible es el motivo por el cual se debe pagar un impuesto, como por ejemplo pasa con el impuesto de valor añadido o IVA, implementado en varios países que por adquirir un producto debes pagar este impuesto. Sujeto pasivo son las personas u organizaciones que deben pagar impuestos. Base imponible son los montos sobre los que se aplica el impuesto. Tipo de gravamen es la proporción que se aplica a la base imponible. Por ejemplo, en el caso del impuesto vehicular, existen rangos de pago en relación al cilindraje del vehículo, lo cual ayuda a calcular el monto a pagar. Y finalmente, la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe pagar. Ya con esto claro, continuemos. Los impuestos pueden recolectarse de forma directa o indirecta. Los impuestos directos se cobran sobre los ingresos o el patrimonio de las personas. Se dice que son progresivos porque tienen en cuenta los ingresos de las personas para cobrarse, en otras palabras, los que tienen más pagan más. Ejemplos de este tipo de impuestos son el impuesto a la renta, el impuesto predial y el impuesto a los vehículos. Mientras que los impuestos indirectos son recolectados de actividades específicas y se considera que son regresivos, porque no toman en cuenta la capacidad económica de pago de las personas para pagarlo. Algunos ejemplos son el impuesto a las ventas y el impuesto al valor agregado. Ahora bien, sabemos que pagar impuestos puede ser algo tedioso, pero entender para qué sirven puede hacer que los pagues con una sonrisa en el rostro. Resulta que el gasto público que realiza todo un estado se financia con los impuestos que se pagan en su territorio. Los bienes y servicios públicos que los ciudadanos obtienen a cambio son esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad. Ejemplos de esto son los hospitales, juzgados, escuelas, aeropuertos, vías y parques que construyen los gobiernos, así como los servicios de educación, seguridad nacional y salud. Por lo general, los estados buscan que los impuestos sean lo más justos posibles con el fin de fomentar equidad y justicia. ¿Sabías que hacia el siglo XVI, en Inglaterra, se estableció un impuesto a la barba? Así es. En su momento, el rey Enrique VIII decretó que todo hombre que llevase barba debía pagar impuesto acorde a la longitud de esta. Y aunque hoy en día se vea como algo curioso y raro, en su momento el vello facial masculino era sinónimo de clase y riqueza. Para aprender más sobre este y otros conceptos de la economía, visítanos en edu.gcfglobal.org. Recuerda que todo nuestro contenido es totalmente gratuito. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Perdón, contadores, me sacó de la sesión. ¿Cómo ven pagar impuestos? ¿Cómo ven esto de pagar impuestos? Como nos dice propiamente el video, ¿sí? Creo que a nadie nos encanta pagar impuestos. Incluso, una de las razones de los impuestos o una del espíritu del derecho fiscal es que se nos dé la pauta, se nos dé como la facilidad para contribuir. Es decir, que se nos den todas las facilidades que sean sencillos esto de la contribución al gasto público. Que todos sepamos en qué momento, modo, tiempo y lugar, que haya claridad mientras más se establezcan las reglas generales para el pago de impuestos, las condiciones a seguir para el pago de impuestos, el contribuyente se le va a hacer al contribuyente
una forma más sencilla, más idónea de ese pago. El derecho fiscal, precisamente aquí vamos a hablar en qué momento, en qué, digo, generalidades del derecho fiscal. Juan Antonio, Profesora, disculpe, me está sacando varias veces de la reunión. ¿quién yo? ¿O cómo? No sé hacer algo del sistema, pero me saca y tengo que ir de nuevo No, y no, tengo que no, no hay meterme. ningún problema. A mí también me sacó ahorita, no, sin ningún problema, pueden ingresar y pueden entrar, pueden ingresar y sin entrar, no hay ningún tema, contadoras. Gracias. Sin problema, a mí de hecho también me sacó hace ratito. Bueno, en este orden de ideas, licenciados, los impuestos deben de ser sencillos de pagar. Oye, ¿y por qué, maestre? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Acorde con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que habla sobre las obligaciones de los mexicanos, es obligación contribuir al gasto público, ¿sí? Es el artículo 31, fracción cuarta. Vamos a leerlo. Déjenme, busco nuestra Constitución. En la fracción cuarta constitucional, esto de pagar los impuestos. Es obligación. Tenemos muchas obligaciones de los mexicanos tenemos muchas obligaciones, pero una de las principales son contribuir al gasto público. Les comparto la Constitución. ¿Quién me ayuda empezando a leer? Contadores. Ya. ¿Quién me ayuda, contadores? Tania, ¿me ayudarías, por favor? Sí, profesora, ¿sí me escuchó? Sí, perfectamente. Ok. Artículo 31 son obligaciones de los mexicanos. Ser responsable de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Muchas gracias, Tania. Entonces, perdón, ¿cuál sería el derecho o la obligación, Tania? Que acabas de leer. Pues es que ahí dice, ¿no? Recibir una educación obligatoria. Ok, tenemos el derecho como mexicanos de recibir educación obligatoria, incluso educación militar, pero ¿cuál será nuestra obligación? Ya decíamos cuál es el derecho, recibir educación obligatoria y la obligación, Tania. ¿Participar en ella? No. ¿Cuál será la obligación de este artículo? Mandar a Mm, nuestros hijos a la escuela. ¿Sale? Siguiente, fracción segunda. Luna, ¿me ayudarías, por favor? Sí, profesora. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadanos, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Luna, ¿cuál sería la obligación que trae implícita? El de asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento para recibir instrucción cívica y militar. Ok, recibir instrucción militar, ¿vale? Lo que sería el servicio militar, la instrucción, pero cambió. Antes era propiamente recibir o hacer el servicio militar para los varones. Aquí, si se fijan, hablan por un contexto más laxo, más sencillo, recibir instrucciones cívicas y militares, ¿sí? 3. ¿Quién me ayuda? Contadoras, a ver, ¿quién más? Sonia. Sí, 3. A
Alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia del territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Y ¿Cuál sería entonces ¿Digo? la obligación aquí? No, así está bien. ¿Cuál sería la obligación aquí, Sonia? asistir y cumplir con la obligación de ir como reserva para los Exactamente. intereses del En caso de país. alguna guerra, los varones, bueno, aquí no habla de hombres, ni de mujeres, habla de generalidades de los mexicanos, propiamente participar en la defensa del país. Bien diste la palabra idónea, ¿no? Como reserva. Muy bien, Sonia. Y por último, por favor, compañera, por favor, no, ayúdame actualizando tu nombre, ¿no? LG, me da pena decir LG. Perdón, es que LG. cuando Sí, sí, por sí, favor. lo hago, ahorita lo muestro. Soy Loreli Moreno. Fracción quinta, Sí, por favor. fracción Ajá. quinta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Perfecto. Ayúdame, Areli, ¿verdad? ¿Me dijiste? Loreli. Loreli, ayúdame, Loreli. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es la obligación La que tengo? obligación, ¿no? La obligación es justamente pagar los impuestos con la contribución a los gastos públicos. Oh, efectivamente. Y aquí nos da la pauta, contadores, y aquí lo vamos a ver, digo, en la plataforma lo podemos observar, que hay varios tipos de impuestos, hay impuestos federales, locales y municipales. Esto va de la mano con el artículo, me parece que el 117 de la Constitución, que habla sobre la integración de municipios, la integración de estados libres y soberanos. ¿Qué puede hacer un estado? Que sí, que no, pero precisamente tenemos que contribuir si queremos todos, del artículo 1 al 29 constitucional, habla de los derechos del hombre. Todo lo que el Estado nos debe de garantizar, nos debe otorgar, pero versus para que ese estadio idóneo de bienestar sea posible, es necesario que cada uno de nosotros, de una forma proporcional y equitativa, vean, proporcional y equitativa, contribuimos al gasto público de la Federación, de los estados, de los municipios y de la Ciudad de México. Vean, aquí es mandato constitucional y el 32 habla propiamente de la nacionalidad, pero dice es obligación de todos los mexicanos. ¿Quiénes? Todos los mexicanos. ¿Vamos bien, contadores, hasta aquí? Vamos a ver precisamente estamos hablando de la Constitución, posiblemente ustedes también ya hayan visto en otra materia la pirámide de Kelsen. Oye, la Constitución contra la Constitución o arriba de la Constitución, no hay nada. Vamos a cambiar de pantalla y vamos a hablar precisamente de la Constitución, ¿sale? La jerarquía u orden jurídico de las normas. Hans Kelsen fue un gran filósofo doctrinario de la justicia y de la política. Su pensar se basó en la concepción de cada ley como una norma, es decir, como un deber ser. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma en que éstas se relacionan es sobre la base de un principio de jerarquía. Es decir que, los sistemas legales siguen una jerarquía de poder. Mediante la pirámide de Kelsen podemos representar la jerarquía de nuestras normas mexicanas. Primeramente tenemos la Constitución como ley fundamental, porque es la base, como nace y como se formaliza nuestro Estado. Seguido tenemos las leyes federales y tratados internacionales. Después, las constituciones estatales. Luego leyes municipales, reglamentos municipales y por último las normas jurídicas individualizadas. De esta pirámide podemos observar dos cosas. Primero, la posición. Mientras más alto, más poder se tiene sobre los inferiores. De hecho, el artículo 133 constitucional nos dice: esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto quiere decir que ninguna ley inferior puede contradecir a la Constitución o a una ley superior. Por ejemplo, la Constitución de Sonora no puede contravenir a la Constitución Federal. La segunda cosa que podemos observar es cómo se van robusteciendo los escalones mediante van bajando la jerarquía. Esto se debe al número de normas jurídicas existentes. El escalón superior es muy pequeño, pues es la Constitución solo una, y el último escalón es muy robusto, debido a la gran cantidad de normas individuales existentes, como son los contratos, como son los testamentos, etc. Compañero, adelante, por favor. Sí, sí, profesora, nada más comentar de que hay una jurisprudencia acerca de la supremacía de la Constitución y una cosa además, yo se lo he dicho a funcionarios, a servidores públicos, que un servidor público, más el que es una autoridad, porque no todos son autoridad, cuando entran a su puesto, juran proteger ante todo a la Constitución, hacer respetar la Constitución. Está en la misma cosa, ahora sí que es un juramento que hacen los ministros de la Corte, los presidentes, las presidentas de la República. Eso debe en teoría del derecho. Gracias, profesora. Ok, gracias. De lo que comenta su compañero del video que acabamos de ver, propiamente podemos deducir entonces, es fundamento, es la pirámide de Kelsen, está contemplada en el artículo 133 constitucional, y precisamente en la cúspide, como bien señala el video, estamos hablando de una pirámide. En la cúspide de esa pirámide vamos a encontrar la Constitución. Luego, entonces, el artículo 31, fracción cuarta constitucional, es o concede ese poder coercitivo del Estado. Esa facultad que tiene el Estado de hacer efectivo esa Constitución, precisamente. Oye, ¿qué pasa? ¿A quién nos va a gustar pagar impuestos? Yo creo que nadie en su sano juicio le ha de gustar pagar impuestos. Sin embargo, es mandatorio, es el ius imperium, el ejercicio coactivo del Estado, el que todos los ciudadanos contribuyamos al gasto público. ¿Para qué? Para que toda la maquinaria procesal del Estado esté debidamente aceitada, para que tengamos recursos y se pueda proceder a todos los derechos humanos, todas las garantías individuales contempladas en la Constitución. Entonces, artículo 133 constitucional, la Constitución es norma suprema. ¿Cuál sería, para ir avanzando en la materia, cuál sería el fundamento constitucional del derecho fiscal, el artículo 31, fracción cuarta? Siguiendo la connotación de la pirámide de Kelsen, abajo de esa Constitución aparecen los tratados internacionales, las leyes federales que emanan de ella. Tengo varias leyes que van a tratar sobre el derecho fiscal, primordialmente el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA. Hay varias leyes, tanto federales como estatales, porque recordemos, los impuestos hay impuestos federales, locales y municipales. ¿Hasta aquí vamos bien, contadores? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfectísimo, Sonia. Y vamos a ver otro video que ya nos involucra también a lo que vendría siendo, bueno, ¿qué es el hecho generador? Quiero que vayamos identificando, que tratemos de vincular el derecho mercantil con el derecho fiscal. Oye, ya tengo esa ganancia, ya tengo ese fin preponderantemente del lucro, ya tengo esa riqueza, ya genera riqueza. ¿Qué sigue? Ahora tengo que ponerme de acuerdo con el Estado para mi adecuado pago de impuestos. Vamos a ver un último video, contadores.
todo esto recuérdense que es como que parte introductoria de este módulo 3. Ya estaremos haciendo otras actividades en la próxima sesión. Contador, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tocar un tema que muchos de ustedes seguramente están interesados y es un tema que a todos nos debería de preocupar. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta ocasión vamos a ver lo que son los impuestos en México, cómo se componen y sobre todo quién los paga. Pero para poder entender esto debemos de irnos un poquito más a lo que es el origen. Entonces acompáñenme a ver este nuevo video. Pues bien, para poder entender un poquito más esto de lo que son los impuestos en México, vamos a hablar de lo que es el origen. ¿Y dónde está el origen? Pues básicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que nos dice que es obligación de cada uno de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, es decir, con todos aquellos gastos que nosotros requerimos día a día. ¿Cómo qué? Como pueden ser a lo mejor hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero nos dice que además de la federación, como los estados, deben de ser de la Ciudad de México, de los municipios de donde residan, tanto de manera proporcional como de manera equitativa, según lo que nos dispongan las leyes. ¿Cómo es esto? Que no podemos nosotros pagar impuestos de manera desigual si, por ejemplo, un trabajador que gana 10,000 pesos no debe de pagar un impuesto sobre mayor o mucho más grande que lo que puede llegar a pagar una empresa que llega a tener ingresos de 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. A eso se refiere, que debe de ser de manera proporcional, es decir, que en función a lo que vaya ganando cada uno de los mexicanos es como va a ir pagando, pero también debe de ser equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más gana pues también es el que más debe de pagar en función de lo que son sus ingresos. Vamos a ver esto un poquito más a detalle. ¿Y por qué menciono esto de lo que es la Constitución Política? Porque aquí es de donde nacen todas las leyes y todos los códigos y de ahí se van a ir en cascada hasta que obtengamos obviamente pues lo que es nuestras leyes que van a estar legislando lo que son cada uno de los impuestos. Por lo tanto, entonces vamos a ver pues lo siguiente, que es de dónde nacen los impuestos. Y para poder saber qué son los impuestos debemos de irnos a lo que es el Código Fiscal de la Federación, que básicamente nos habla de lo que es un código para todas las contribuciones, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Que bueno, en su artículo 2 nos dice que las contribuciones se clasifican tanto en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones, mejoras y derechos. Vamos a ver esto de una manera un poco más gráfica. Si nosotros vemos lo que son las contribuciones, vamos a ver que tenemos de un lado los impuestos, que es básicamente todo lo que es una imposición respecto a un gravamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener un impuesto para lo que son los ingresos, un impuesto para lo que son ventas, un impuesto para lo que puede ser algún tipo de servicio en especial. Luego vienen lo que son las aportaciones de seguridad social, algo que es muy conocido en otros países. Aquí en México tenemos dos grandes instituciones que son muy representativas de lo que es en México la seguridad social, que por un lado es el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado lo que es el ISSSTE, que básicamente es para dependencias de gobierno y para trabajadores del Estado. Luego vamos a tener lo que son contribuciones de mejora. Normalmente aquí venimos englobando todo lo que son esas contribuciones que van a servir de alguna manera para que se puedan hacer mejoras a diferentes o a ciertos rubros muy específicos. Como que, como pueden ser a lo mejor carreteras, como pueden ser alumbrados, como puede ser parques, etcétera, etcétera. Y luego viene el derecho o las contribuciones en derechos, que es básicamente contribuciones que nosotros vamos a pagar por tener derecho a algo. Luego vamos a ver cómo es que se forman los impuestos. Pues bueno, los impuestos son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas físicas y las personas morales, que se encuentran pues en una situación jurídica aceptable y de hecho que están previstas dentro de las mismas leyes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona que está muerta pues obviamente no va a pagar impuestos, ya que al estar muerta pues difícilmente
va a poder pagar impuestos a la federación o al estado. Sin embargo, eso no quiere decir que se extingan las obligaciones. En algún video posterior vamos a estar platicando un poquito más a fondo acerca de esta parte. ¿Cómo vamos a saber la clasificación en la que nosotros nos encontramos? Es decir, ¿cómo vamos a saber si somos una persona física o una persona moral? Pues bueno, para eso vamos a ejemplificarlo con este pequeño diagrama. Primero tenemos contribuyentes, es decir, todas las personas que van a pagar en algún momento sus impuestos. Y estos contribuyentes se dividen en lo que son personas físicas. Podemos traducir esto que son personas como tú o como yo, personas individuales, personas que tienen derechos, que tienen obligaciones. Y por el otro lado tenemos a lo que son las personas morales, que esto es básicamente las empresas. Las empresas son esas personas que están constituidas por personas físicas o bien por otras personas morales. Para que puedas entender un poquito mejor esto, siempre ubícate que las personas morales van a ser asociaciones, van a ser sociedades, van a ser organizaciones que están siempre respaldadas por otras personas morales o por personas físicas. Ahora bien, ¿cómo se componen las personas físicas? Las personas físicas, vamos a verlo a través de otro diagrama. Pues bueno, las personas físicas vamos a entenderlas desde un punto de vista ya individual. Tenemos por un lado aquellas personas físicas que son contribuyentes o que tributan a través de regímenes fiscales o pueden no tener regímenes fiscales. La primera y la más conocida de todos aquí en México sin duda es la de los sueldos y salarios, es decir, personas físicas que reciben ingresos a través de sus trabajos y que les pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. Esto está establecido obviamente en la Ley de Impuestos sobre la Renta en cada uno de sus capítulos y en cada una de sus secciones. Luego vienen lo que son las personas físicas, pero con actividad empresarial. Es decir, aquellas personas que tienen un negocio, que tienen un changarro y que por sus ingresos o que por sus utilidades ellos están pagando parte de sus impuestos. Luego viene lo que son las personas con arrendamiento, es decir, personas que son dueñas de departamentos, de casas o que tienen algún tipo de bien inmueble el cual lo ponen a rentar y que por esos mismos pagos ellos deben de pagar parte de su impuesto. Por eso se les llama arrendamiento, porque ellos arriendan parte de sus bienes inmuebles para poder recibir ingresos. Luego tenemos del otro lado lo que son los socios accionistas. Estas son las personas que constituyen y que forman las personas morales. Es decir, las personas morales están constituidas por otras personas morales, pero también por socios o accionistas, que son las personas físicas. Y cuando una empresa recibe utilidades o cuando arroja utilidades, normalmente se hace un decreto de dividendos. Y por estos dividendos a cada uno de los socios se les da parte de esas utilidades que la empresa está logrando obtener. Y justamente por esos ingresos los socios también deben de pagar impuestos. Por eso es que como personas físicas tenemos a los socios o accionistas. Y finalmente tenemos aquellas personas físicas que son extranjeros. Es decir, personas que vienen de otro lado como los Estados Unidos, como personas que vienen de Europa, del Medio Oriente, personas de Latinoamérica. Todas estas personas que básicamente se traducen a personas extranjeras, ellas también deben de pagar impuestos de determinadas actividades. Es decir, si ellos empiezan a tener actividades y empiezan a obtener su fuente de riqueza aquí en México, estas personas también deben de pagar sus impuestos. Por eso es que también a estas se les conoce como personas físicas, pero de una modalidad extranjera. Luego viene lo que son las personas morales. Aquí ya viene un poquito más diferente, porque estamos hablando de que son sociedades anónimas, de que son sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedades anónimas de capital variable, sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades civiles. Todas estas que tú ves aquí son organizaciones que están formadas ya sea bien por otras personas morales, es decir, una SAPI puede estar conformada por una SA, por una SOFOM o por una sociedad civil. Pero también pueden estar integradas por socios o accionistas o personas físicas como tú o como yo, que lo que hacen es hacerse socios de una organización y todos en conjunto suman esfuerzos para poder obtener beneficios de manera exponencial, o esa sería la idea, para que de este modo ellos puedan conformar lo que son las sociedades anónimas o las sociedades de capital variable, que ya en su momento estaremos viendo un poquito más a fondo. Finalmente, viene una pregunta muy obligada. ¿Qué impuestos se deben de pagar? Ya vimos lo que son las personas físicas, ya vimos cómo se dividen, cómo se conforman.
Pero ahora viene, pues, ¿qué impuestos deben de pagar estas personas físicas? Pues bueno, los impuestos se dividen en dos. Primero tenemos los impuestos federales y después los impuestos estatales. Los impuestos federales son todos aquellos que están en toda la República Mexicana, que no importa que tú estés, por ejemplo, en Baja California Sur o en Cancún, de todos modos, tú estás obligado, o en este caso el contribuyente está obligado a pagar estos impuestos. ¿Y de qué impuesto estamos hablando? Pues para tomar como ejemplo algunos, porque no son todos, vamos a nombrar a los dos principales. Tenemos el impuesto al valor agregado, también llamado IVA, y tenemos al impuesto sobre la renta, que es el famoso ISR, que de hecho este impuesto puede coincidir con muchos de los que hay en otros países. Y estos, al menos este impuesto sobre la renta, lo que grava es la utilidad que se obtiene por cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y el impuesto al valor agregado, pues es un impuesto que nosotros pagamos cuando realizamos algún tipo de actividad, ya sea que paguemos, ya sea que estemos pagando alguna mercancía, que paguemos nuestra despensa, etcétera, etcétera. Y dentro de esto hay mucha tela de donde nosotros podemos tejer y ya estaremos hablando posteriormente y estaremos dando un curso de lo que es el impuesto al valor agregado. Bien, luego vienen los impuestos estatales. Los impuestos estatales se pueden traducir como aquellos impuestos que están en determinados estados, que a lo mejor se pueden repetir en algunos, pero con tasas diferentes o con importes diferentes a los cuales nosotros estaremos pagando. Podemos estar hablando, por ejemplo, y hablando solo de algunos, del impuesto sobre nóminas. Es decir, aquellas personas que pagan a sus trabajadores sus nóminas o lo que son sus sueldos y salarios, y específicamente por ese rubro, por pagar lo que son los sueldos y salarios, nosotros debemos de pagar un impuesto sobre esas nóminas. Generalmente este impuesto varía del 2-3% según el estado en el que tú estés. Por eso aquí es una parte muy importante. Los impuestos estatales tienden a ser diferentes en cada uno de los estados dentro de la República Mexicana. Luego tenemos lo que son los impuestos por la prestación de servicios de hospedaje. Si tú te has hospedado en algún hotel, seguramente cuando pides tu factura viene un importe que es el famoso impuesto sobre hospedaje. Este impuesto puede variar según el estado en el que tú estés. Y luego viene la tenencia vehicular, que en algunos estados se puede estar pagando, en otros no, en otros tiene subsidio y según el estado que tú estés, pues puedes estar pagando este impuesto o no lo puedes estar pagando. Ahora que ya entendemos un poco más la división de los impuestos, vamos a otra pregunta obligada. ¿Para qué nos sirven los impuestos? Pues bueno, la principal razón del que nosotros estamos contribuyendo a los impuestos es de que debemos de contribuir a lo que es la seguridad social, a lo que es la infraestructura, a educación y a salud. Vamos a tener de un lado la seguridad. Para que nosotros estemos recibiendo seguridad pública, es decir, que tengamos a un policía en nuestras calles, que tengamos una comisaría, que tengamos este tipo de organizaciones que a nosotros nos brindan seguridad pública, pues es uno de los principales motivos del por cual nosotros estamos pagando impuestos. Luego viene la infraestructura, que aquí puede ser un tema un poco polémico, ya que de alguna forma cada uno de los mexicanos o cada uno de las personas que están en México pueden y tienen el derecho de transitar libremente en cada una de sus calles. Pero para que puedan transitar libremente, el gobierno debe de poder construir infraestructura capaz de que nos permita a nosotros circular dentro de la República Mexicana. Y aquí nosotros normalmente lo traducimos como lo que son carreteras, como pueden ser autopistas, etcétera, etcétera. Pero no debe de confundirse con aquellas autopistas que tienen concesiones. Es decir, aquellas autopistas que a nosotros sí nos cobran una cuota por pasar. Estas no son del Estado. Es bien importante que se entienda esto. Normalmente en México tenemos dos clases de carreteras, la carretera libre y la carretera de cuota. Pues bueno, la carretera libre es la que el gobierno tiene la obligación de ponernos a nosotros a disposición para que nosotros podamos transitar libremente. Y bueno, poner esto como infraestructura es solamente una de varias que puede haber. También podemos nosotros tener, por ejemplo, de infraestructura, parques o centros recreativos, que es importante que el gobierno no los coloque, ya que gracias a estos impuestos nosotros podemos disfrutar de estas infraestructuras. Y de la educación, pues bueno, como todos saben, en México la educación es gratuita y para que nosotros podamos solventar esta parte de la educación, pues el dinero tiene que salir de algún lado. Y pues bueno, todo lo que nosotros pagamos es a través de los impuestos. Por lo tanto, a través de los impuestos es que nosotros tenemos este tipo de educación.
Finalmente viene la parte de la salud, y son básicamente dos instituciones las que representan lo que es la salud en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y estas dos instituciones es el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que es el ISSSTE. Ambas instituciones nos brindan a nosotros salud de manera gratuita. Por lo tanto, es lógico que cuando nosotros estemos pagando nuestros impuestos, normalmente se viene reflejada una parte que viene impuestos o ISR y la parte de seguridad social. Ahora bien, ¿cómo se reparten todos estos ingresos según cada rubro? Pues bueno, tenemos en México lo que es el paquete económico y la ley de ingresos de la Federación, que básicamente administran lo que es el presupuesto para saber a cada uno de los rubros cuánto es lo que se le va a destinar. Y de esta manera, amigos, pues hemos terminado este video de qué son los impuestos en México, para qué sirven, y este es solamente uno de varios que vamos a estar sacando posteriormente para que tú aprendas a sacar o a determinar cada uno de tus impuestos. Si te gustó el video, amigo, te pido que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal, ya que el hecho de que te suscribas a nosotros nos ayuda muchísimo, pues gracias a esto nosotros podemos subir semana a semana más y mejores videos. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego. Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tocar un tema que muchos de ustedes seguramente están interesados, y es un tema que a todos nos debería de preocupar. ¿Y por qué digo esto? Contadores, como ustedes, bueno, ustedes pudieron apreciar lo que hablábamos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Esto es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, 31, fracción cuarta. ¿Qué más podemos destacar de estos impuestos? Que según el Código Fiscal, más bien de este video, que según el artículo 30, el Código Fiscal de la Federación, hay varios tipos de impuestos o varias clasificaciones. ¿Será lo correcto las clasificaciones de los impuestos? Es aportaciones de seguridad social, impuestos, mejoras, derechos. Iremos viendo a lo largo del curso cómo se dividen estos. Hablamos también, el video habla de, tiene que ser sencillo, ¿no? Que los impuestos siempre tienen que ser equitativos y proporcionales. En razón al que más gana, tendrá que pagar más impuestos, al que más genera riqueza. No es lo mismo el tratamiento que se le da a la persona física asalariada que al que se le da a una persona moral. ¿Qué más destacábamos vinculando con el derecho, lo que hemos visto en derecho mercantil? Que el impuesto se va a generar o se va a hacer exigible a partir del hecho generador. En este caso sería a partir de la riqueza, a partir de que se dé la riqueza, que existen impuestos federales y locales o municipales, como sería el IVA, o sea, el impuesto federal, serán impuestos que son obligatorios para todos los mexicanos, y el IVA, el ICR, y tenemos impuestos locales, como sería la tenencia, como sería el 2% sobre nómina en el caso de la Ciudad de México, o sería el impuesto sobre hospedaje. Todo esto lo vamos a ir platicando, lo vamos a ir desmenuzando. Esta simplemente es como una clase introductoria, ¿sale? Licenciado. Sí, profesora, ¿puedo comentarles a los compañeros un consejo que un profesor de derecho fiscal que a mí me ha servido mucho, y espero que a ellos les sirva como futuros contadores? A mí me ha servido hasta en otras materias que no son derecho fiscal. Adelante. Sí, hay acuerdos administrativos que le dice la autoridad administrativa. Lo hace mucho la autoridad en materia fiscal, por los acuerdos administrativos. Estos acuerdos administrativos nada más son hechos para especificar cómo se va a interpretar una ley, cómo se va a cumplir una ley. Pero el maestro nos decía, recuerden que estos acuerdos administrativos nunca les pueden imponer obligaciones nuevas a los que la ley establece, solamente les puede dar derechos. Entonces, varios funcionarios públicos de derecho fiscal, del SAT, y en otras materias, yo lo he encontrado hasta en materia penal, Perdón, José Antonio,
aquí empecemos a ser claros. No se llaman acuerdos administrativos, se llaman criterios normativos. Están contemplados en el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 8 de la Ley de Obras Públicas, y se llaman criterios normativos. Los emite la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda o la Secretaría del Medio Ambiente, dependiendo de su función. Ahora bien, no, esos acuerdos administrativos no son así, hay varias figuras administrativas. En el caso que tú nos estás describiendo, se llaman circulares administrativas, que en ningún momento van a imponer obligaciones al particular, pero sí derechos. Vamos a dejarlo aquí, Juan Antonio, porque nos estamos adelantando. Es bien recibido el consejo, pero es, como te he repetido en varias ocasiones, es un curso introductorio de Derecho Fiscal. Se agradece el consejo, pero muchos de tus compañeros, lejos de ayudarlos, los vas a confundir. ¿Sale? Demás compañeros, dudas. Compañeros, demás compañeros. No, maestra. Profesora. Contadores, quisiera dejar aquí la clase porque evidentemente estamos esperando que baje propiamente la información para hacer nuestro curso, nuestros entregables, nuestras actividades correspondientes a la sesión, al módulo 3. Nos vamos a ver primero Dios, si Dios nos presta vida, la próxima semana, pero ya ir abordando bien los contenidos, ya ir abordando bien las actividades, el foro y obviamente la tarea única. Los invito a que se pongan al día, contadores. Vamos así como que muy atrasados. Acuérdense que pueden enviar actividades hasta que se cierre la plataforma. La escuela, no sé si va a modificar calendarios, no sé qué situación va a tomar la escuela o qué situación, qué criterios va a tomar la escuela. Y recuerden que nosotros estamos sujetos, tanto ustedes como docentes estamos sujetos a las disposiciones, nuevamente, disposiciones administrativas que establezca la universidad. Vamos a estar pendientes. Mientras tanto, por favor, si somos organizados, no nos van a tomar los tiempos encima. ¿Por qué? Porque les invito, más que otra cosa, a que revisen las actividades que hagan en plataforma y que respetemos, que no dejemos hasta el último, porque vean, por ejemplo, ya llevamos como la 4ª semana de clases y yo todavía estoy verificando aportaciones del módulo 1. Entonces, se pierde esa coherencia, se pierde esa relación. Acuérdense que sobre todo los foros son actividades colaborativas, que es necesario que si yo comento, también comenta las aportaciones de los demás. Me parece increíble que tenga yo que estarles diciendo, oye, comenta las aportaciones de tus compañeros, cuando ya llevamos 3 cuatrimestres, bueno, 3 módulos, 3 semestres de esas actividades constantes. Hagámoslo bien a la primera. Acuérdense, todo entregable debe de ser trabajos universitarios, introducción, conclusiones, desarrollo, referencias. Ni macroeconomía, ni enciclopedia económica son fuentes confiables, ni el Rincón del Vago, ni Wikipedia son fuentes confiables. En materia fiscal no se limiten únicamente a las aportaciones, más bien al material didáctico que nos que nos da la universidad. Chequen, tomen su ley y con la ley en mano vayan revisando sus aportaciones. Licenciados, cuiden su ortografía. Es también triste tenerles que corregir ortografía. Y acuérdense, los contadores, los abogados, de que vivimos, qué es lo que vendemos ideas, vendemos papeles, y mientras mejor nos demos a entender, muchísimo mejor, ¿sale? Contadores, ¿alguna duda? ¿Les parece que si no tienen inconvenientes, quedo otro ratito en línea? Si no tienen dudas, si no tienen comentarios referentes a la materia, y que tengan excelente noche, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Las estaré convocando para la nueva sesión.
Excelente noche, contadores. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. Antes de que se vayan, no sean malos, déjenme compártanme compártanme su pantalla para ver que aquí estuvimos todos en viernes, así como bastante sacrificados, y todos estuvimos en viernes. De Ignacio, muchísimas gracias, Ignacio. Y se ve que estás así como que no estás en casita. Y se les súper agradece esos detalles, ¿no? A todos se les súper agradece que en viernes me dediquen un ratito de su tiempo. De verdad es muy grato verlos. Téngannos paciencia en la escuela. Estamos mejorando contenidos. Créanme que todo es para bien. Muchísimas gracias. Que tengan excelente noche ay, les iba a decir de sábado, ¿no? Ya estoy, creo que estoy como en el 2028. Muchísimas gracias, contadores. Perdón, incluso aquí les pido disculpas por algunas respuestas incluso abruptas. Acuérdense que somos generalidades, somos un grupo de contaduría y finanzas. No adelantémonos, no tenemos que ver, como decían en la pandemia, ¿no? ¿Cómo decían? Por la manada, por todos los que estamos aquí. Entonces, les súper agradezco. Déjenme, tomo la foto, estoy más platicando. Contadores, un gusto saludarles. Pónganse al día en sus actividades, ¿sale? Excelente viernes, que tengan excelente noche. Muchas gracias a todos. Saludos a todos, buenas Muchas noches. gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.